La letra R, el número 3 ideas en YouTube, que es el medio ambiente, Klumberly en Facebook, que es la filosofía, y de esto último vamos a hablar de un Jesús histórico. Acuérdense que es distinto pues de lo que nos han dicho en la versión oficial, y de eso les voy a mostrar en este momento pues lo que viene siendo la miniatura de una película del 2018. Esta imagen que estamos viendo no es ni más ni menos que Joaquin Phoenix, que interpreta a Jesús, que está del lado izquierdo, que acuérdense que pues está por estrenar la película de Napoleón Bonaparte, el gran personaje histórico también en este 2023, y estamos viendo a la actriz Rooney Mara, que interpreta a María Magdalena, y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver con el mensaje oculto? Que realmente, acuérdense que siempre hay dos versiones, la versión oficial y la versión natural, o sea, de lo que realmente sucedió, ya que la vida de Jesús se sigue manejando con cierto misterio, como se han dado cuenta. El concepto simplemente de Jesús histórico, historia de Jesús, a un líder religioso que también se le conoce como Jesús de Galilea o Jesús de Nazaret, para entender el contexto de, eh, histórico, es entender que nació aproximadamente entre el año 4 y 6, ya que no hay una exactitud. Acuérdense que todo esto se estableció por Constantino I, que es el primer emperador que hizo oficial la religión en el año 380, que aquí lo tengo marcado, y que pues obviamente es el cabeza del cristianismo, y que es una de las principales religiones del mundo. Acuérdense que aproximadamente somos unos 8 millones, 8 mil millones, porque es con B, y se dice que simplemente el cristianismo es aproximadamente más de la mitad, entre un 60 a un 80% con todas las nominaciones. Estamos hablando de todos los que somos cristianos del lado occidental, es más de la mitad a grandes rasgos. Y saber que ese término de Jesús histórico no es otra cosa que viene de una tradición judía. Es decir, antes de existir el cristianismo, perdón, existía claramente el judaísmo, que de ahí, de hecho, Jesús hacía referencia tanto a Abraham, que es el padre de la fe en el Antiguo Testamento, como todos sabemos Moisés, que fue el liberador. Acuérdense que él abrió el mar muerto y permitió que los judíos escaparan de los egipcios. Y posteriormente Jesús de Nazaret, que pues obviamente es el fundador del cristianismo, nos habla de que no es el único profeta. También acuérdense que está Mahoma, que a su vez tiene como base lo que viene siendo Jerusalén, ya que la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, Jesús forma a partir de su vida lo que es el Nuevo Testamento o la Buena Nueva, y que es algo pues muy completo el entender la línea del tiempo, ya que en el año 0, acuérdense que era cuando gobernaba Herodes, esto por César Augusto, el gran emperador en esa época romano, puso a Herodes como el rey de Judea, el cual pues hizo la persecución de los santos inocentes. Acuérdense que se hablaba cuando nace Jesús en el año 0 de una persecución de encontrar al Mesías, ya que había profecía. Y posteriormente, en el año 30, se habla de un Jesús que empieza a predicar, ya que no solamente estamos hablando del nacimiento en Belén, también estamos hablando de la masacre, que aquí está, a 2 años después. Todavía Herodes el Grande, así se le llamaba, y hasta creo que los 12 años, que es cuando Jesús se presenta en el templo, y que pues es reprendido por sus papás, José y María, y que pues él les habla de su misión, que pues es buscar cumplir la palabra de Dios. Acuérdense que se hablaba de esa profecía,
de que iba a llegar un gran Mesías, y posteriormente desde los 12 años hasta los 30, 18 años después, aparece para ser bautizado por Juan el Bautista, que aquí vienen los diferentes versículos y capítulos de los tres evangelios, Mateos, Marcos y Lucas, que posteriormente pues tiene sus discípulos en lo que es Galilea. Esto es entender que pues son diferentes puntos de la historia de Jesús, desde el momento en que se prepara a sus enseñanzas en el año 30 hasta que muere y resucita en el año 33. Todo esto pues viene resumido obviamente en este pequeño bosquejo. Y antes de pasar a la última parte, quiero pues hacer ese hincapié, que acuérdense que Jesús tenía varios nombres, es decir, al momento que la gente se acercaba, le llamaba primero que nada Rabí. Rabí significa maestro o sacerdote, que en la época de Jesús se le daba pues a los maestros de la ley. Acuérdense que venían de esa tradición judía en la que en el Nuevo Testamento estaban los 10 mandamientos de Moisés. Sin embargo, Jesús vino pues a poner esa nueva alianza de no solamente el sacrificio, sino misericordia, que es los actos de bondad, que por eso quise también hacerles una pequeña serie de mensajes del significado primero que nada de rabí, que aquí dice en el judaísmo era el sacerdote, equivalente a maestro, porque también se le entiende como un sinónimo, o jefe espiritual de una comunidad. Esto es aquí mucho de lo que se oye de Jesús, si se dan cuenta, es lo que la gente decía, le llamaban Jesús por parte de los discípulos, le llamaban rabí por parte de la gente, maestro. Le conocían también como el Cristo o Mesías. Cristo es en griego el ungido, o Mesías como el Salvador, ya que se esperaba que pues llegara ese gran Salvador de la opresión romana. Acuérdense que Roma cobraba más del 50% de impuestos, lo que llevaba a los judíos o al pueblo oprimido, que no nada más era Judea, existía toda Europa dominada por el Imperio Romano, que pues los obligaba a vender no solamente sus propiedades, también a sus esposas, hijos como esclavos, y terminar ellos en la ruina. Es por eso que era un yugo muy pesado el que querían librarse los judíos, y que también no solamente era la palabra rabino, también rabina, es decir, el rabino o maestro tenía siempre una mujer o esposa que era aceptada por el judaísmo, que hubiera esa pareja de rabino y rabina. Es decir, que no solamente había maestros de la ley o líderes espirituales, también había mujeres, cosa que pues aquí a partir de esta película, por eso la quise poner como referencia, se habla que hasta hace poco, en 2016, se reconoce por parte de la Iglesia Católica en el Vaticano como María, que viene siendo el apóstol de los apóstoles, ya que ella fue la primera en anunciar la resurrección de Cristo y la primera que vio el rostro resucitado entre los muertos. Es decir, que efectivamente después de mucho tiempo, acuérdense que se había manejado antes como la mujer que ofrecía servicios sexuales, o sea, así tal cual, por un papa que creo que en el 531, obviamente antes de la era moderna, y que pues eso le dejó esa mancha. Actualmente, a partir del 2016, acuérdense que esta película es de 2018, el Vaticano la nombra como el apóstol de los apóstoles, es decir, la más cercana a Jesucristo. Existió una película, El Código Da Vinci, un gran éxito o bestseller, que era en base pues a un rumor muy fuerte del Jesús histórico, con María Magdalena como parte de sus discípulos, la
más cercana a Él, es decir, era una unión no solamente espiritual, una unión de almas, es decir, ambos tenían esa misión de ser pues rebeldes de su época. Acuérdense que no cualquiera se rebelaba primero contra el Imperio Romano, que por eso Jesús ofreció su vida por nosotros para morir en la cruz y resucitar, vencer la muerte, y que también lo hizo María Magdalena al renunciar a su familia, renunciar pues a todo lo que era el paternalismo. Acuérdense que existía el patriarcado, perdón, es el nombre, que eso era común en la época de Jesús, ya que acuérdense que descendían de Abraham, de Moisés, o sea, Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es decir, más del lado masculino. Sin embargo, María Magdalena, igual que la Virgen María, vienen a reivindicar esa misma dignidad que vamos a ver a continuación. Es por eso que toda esta explicación pues tiene como resultado en mostrarles esta imagen. Primero que nada, aquí tenemos a Joaquín Phoenix, que es Jesucristo. Tenemos a Pedro, interpretado por un actor que aquí les voy a decir exactamente el nombre, que es se llama Clifford Effort, que ha salido también en películas. En esta ocasión, Judas Iscariote es un hombre joven que sorprende, ya que es la historia de una mujer restringida por las jerarquías sociales que desafía a su familia al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret. Es una historia muy bonita, tiene muy buenas calificaciones de esta película del 2018, y quería pues ponerles una parte. Acuérdense que después de que Jesús es crucificado, cosa que solamente había 3 personas en su cruz: María, la Madre de Dios, María Magdalena, que ha sido reconocida ya por el Vaticano como el apóstol de los apóstoles, y el apóstol Juan, que acuérdense que es distinto de Juan el Bautista. Juan fue uno de los pescadores después de Simón Pedro, que obviamente se ve ya como uno de los apóstoles principales. Juan, el más joven de los apóstoles, estuvo a su lado, y quería mostrarles esta pequeña parte de la película. La joven que están viendo entrar está a punto de hablar con Mateo. Los apóstoles están ocultos debido a que pues tienen miedo de la crucifixión. Era muy fuerte las escenas, por eso pongo esta última parte. Y pues obviamente todos conocemos la pasión de Cristo. Sin embargo, aquí, como están ocultos los demás discípulos, llega María Magdalena a hablar con ellos y darles la buena nueva. You were with him. To the end. Peter, as the sun rose, I saw him. He was there, and all his pain was gone from him. A dream. It wasn't a dream. He was there. Mary, he is gone from us. He is dead. He's not gone. Even death cannot hold him. This whole time we've been looking for a change in the world, but it's not what we thought. The kingdom is here now. We failed. There is no kingdom. What, the people would rise? That he would be crowned king? Did he ever say this to you? Mary, you saw him? Truly? But then, the kingdom, how can that be right? Because it's not something we can see with our eyes. It's here within us. All we have to do is let go of our anguish and our resentment, and we become like children, just as he said. What do you mean? The kingdom, it can't be built through conflict,
not by opposition, not by destruction. It grows with us, with every act of love and care, with our forgiveness. We have the power to lift the people, just as he did, and then we will be free just as he is. This is what he meant. And we've been walking this path to revolution as if the kingdom would be born in flames and blood. Mary, why would he come to you alone? Why does that matter? Because you say the kingdom is here. Now. And just outside that door, there is no new world. No end of oppression. No justice for the poor, for the suffering. How does it feel to carry that anger around in your heart? Does it lessen as the days go by? We have the power to relieve their suffering. It is up to us. I believe you, Mary. I believe that you saw him. That he came to you. And it was a sign that he will return. And he will bring the kingdom. The true kingdom. The new world. The world will only change as we change. De las clarisas, el equivalente a los franciscanos eran las clarisas, misma época, una época de que los papas, la iglesia se estaba corrompiendo y Dios le dice a San Francisco de Asís, reconstruye mi iglesia, y se refería a la iglesia espiritual, no solamente material, cosa que San Francisco tomó el voto de pobreza, castidad, obediencia de una manera radical, que hizo un cambio en la iglesia y que tuvo su contraparte en Santa Clara con las clarisas, cosa que también lo siguió la Madre Teresa de Calcuta en la India, y que lo hemos visto también en casos, como les decía, de Gandhi, de lo que viene siendo el expresidente de África, Nelson Mandela, hombres de la vida pública que han hecho una vida de servicio, de sacrificio, porque claro que tienen que dar más de lo que reciben, como lo hace el corazón. Espero les haya gustado. Si lo deseas, suscríbete, comparte, haz comentarios. Adiós.